Muy buenas tardes, mi nombre es Yanilza García Villamán, estudiante de la asignatura de Historia de la Educación Universal Dominicana en la sección 3. El tema que hoy nos ocupa es la problemática educativa en la edad moderna y contemporánea. Hablaremos además del Renacimiento, humanismo y la escuela socialista. Entonces vamos inmediatamente a pasar a compartir pantalla. Entonces empezamos a hablar sobre lo que es la edad moderna. La edad moderna es considerada como el tercer de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente lo que es la historia universal. La edad moderna cronológicamente alberga un periodo cuyo inicio puede situarse entre la caída de Constantinopla en 1453 o en el descubrimiento de América en 1492 y cuyo final puede fijarse durante la Revolución Francesa de 1789 o con el fin de la década previa tras la independencia de los Estados Unidos en 1776. En esta surge lo que fue el Renacimiento, el humanismo, el racionalismo y posteriormente la educación, doctrinas de pensamiento que darán un empuje a lo que fueron las artes y las ciencias, las cuales serán pródigas en descubrimientos, teorizaciones y fabricación de nuevos instrumentos, particularmente cuando no están sometidas bajo la vigilancia inquisitorial en los países protestantes. Vamos a hablar sobre lo que es la burguesía y la educación. La burguesía se encontraba estrechamente relacionada con el proceso de modernización de la sociedad europea durante la Edad Moderna. Este grupo social estuvo llamado a desempeñar un papel relevante en la historia de Occidente. Esta debilitaría uno de los principios básicos de la orden política, en el cual el estatus social ya no sería heredado o conservado, sino que este necesariamente debería de ser adquirido y además de esto debía de ser mantenido. Aquí es cuando la educación se convierte cada vez más en una vía o instrumento de acceso social. El Renacimiento es una de las grandes revoluciones que trajo consigo la Edad Moderna. Tuvo que ver con el nuevo aliento a las artes y al pensamiento occidental, fruto del éxodo de pensadores griegos de la antigua Bizancio, conquistada por los otomanos. Otra importante fuente de descubrimiento estéticos y humanísticos que trajo consigo también la reconquista de España, que ha estado bajo el dominio de los árabes durante 500 años. Entonces, la educación en el Renacimiento, la educación durante esta época coincidió con la difusión de los nuevos valores surgidos de la vuelta a la tradición grecolatina. La nueva visión del rol del ser humano estaba orientada a cumplir fines no solo del más allá, sino que también en el mundo terrenal, lo cual impulsaría al conocimiento, las matemáticas, la filosofía, la historia, la geografía, lo científico, lo artístico, sin descuidar la educación física, que se refiere a lo que es el orden de la mente y el cuerpo en el desarrollo. Esta fue una concepción racional, libre y humanística de lo que fue la enseñanza-aprendizaje que se facilitó con la invención de la imprenta. Entonces, ¿qué estudiaban los alumnos durante este periodo? La estructura seguía siendo la del sistema medieval, predominando la enseñanza del latín y la necesidad de formar sacerdotes, aunque en la enseñanza superior comenzó a estudiarse el griego. También siguió una clásica división de lo que fue el trivium, que incluía la retórica, la gramática y la dialéctica, y el quadrivium, que incluía la aritmética, la astronomía, la geometría y la música.
Hablaremos también sobre lo que fueron las mujeres en el Renacimiento. Durante este periodo las mujeres comenzaron a ser tomadas en cuenta en cuanto fue la educación formal. Podemos mencionar a Santa Teresa de Jesús, que fue una religiosa doctora de la Iglesia Católica, mística y escritora española, fundadora de las Carmelitas Descalzas, ramas de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo o Carmelitas. Teresa de Jesús escribió obras místicas de carácter didáctico. Vamos a hablar sobre lo que fue las Puellae Doctae de la corte de la reina Isabel la Católica. Durante el siglo XV y XVI florecieron en las cortes europeas, especialmente en Italia, Francia e Inglaterra, grupos de mujeres brillantes que participaron en el proyecto renacentista. También en los reinos peninsulares, desde el principio del siglo XV, apareció un buen número de jóvenes que fueron famosas por sus conocimientos y erudición. Dentro de estas conocedoras y eruditas, podemos mencionar a Francisca de Nebrija, hija de Antonio de Nebrija, quien no solo colaboró con su padre en la redacción de la primera gramática castellana, sino que a su muerte, en el 1522, esta lo sustituyó en la cátedra de retórica en la Universidad de Alcalá. Lucía o Luisa de Medrano es uno de los casos más singulares. Esta Puellae Doctae llegó a ser catedrática de humanidades en el 1508, probablemente también de la cátedra de Derecho de la Universidad de Salamanca. Existen muchos testigos de lo que fue la actividad de esta mujer en la universidad, en la que esta desarrolló su labor docente. Beatriz de Galindo, la latina. Esta nació también en Salamanca. Esta tuvo la fortuna de ser hija de una familia noble y muy culta que le permitió adquirir una esmerada educación. Tuvo extensos conocimientos en cultura y lenguas clásicas. Su fama le antecedió y se fue extendiendo durante todo el reino. Es por esto que en 1486 fue llamada por la reina Isabel la Católica a la corte como preceptora de sus hijas. Bajo su magisterio, la misma reina aprendió latín y la convirtió en su amiga y consejera más cercana. Teresa de Cartagena, esta religiosa, escritora y mística, fue autora de la obra Arboleda de los Enfermos, un tratado místico sobre los beneficios espirituales de lo que era el sufrimiento físico. Fue también llamada a la corte de la reina Isabel después de que esta última hubiera leído esta obra. Cuando se enteró de que las autoridades del reino consideraban que la Arboleda de los Enfermos, por su calidad, se le atribuía a un hombre, Teresa de Cartagena se apresuró a escribir otro libro, el cual le dio el título de Admiratium Operum Dei, en defensa del protagonismo literario de las mujeres y de su nivel intelectual. Teresa de Cartagena ha sido reconocida como la primera pensadora y escritora mística en español, y su obra ha sido considerada por algunos autores como el primer texto femenino escrito por una mujer. El fin de las Puellae Doctae. Las Puellae Doctae en el Renacimiento, aunque resurgieron con un espíritu fuerte de todas estas mujeres, a la muerte de las reinas, infantas y nobles que apoyaban estos grupos, esta fue desapareciendo, aunque se prolongó su existencia débilmente en el tiempo. Las escuelas humanísticas y las academias. Las escuelas humanísticas no solo eran escuelas para pocos elegidos, sino que en general acogían a jóvenes destinados a ocupar puestos privilegiados o en el ejército. Las dificultades para introducir en ellas sus enseñanzas y el espíritu provocó el surgimiento de una situación político-social
en que las nuevas clases pudieran tener acceso a lo que eran los intereses culturales y el surgimiento de instituciones privadas de alta cultura, a las cuales le llamaron academias. En el siglo XVI florecerían nuevas academias literarias y filosóficas, mientras que en el siglo XVII surgirán las primeras academias científicas. Las academias no son pues instituciones educativas y no sustituyen a las universidades como instrumentos de enseñanza superior. Si bien colmaban las insuficiencias de estas en cuanto a sedes de elaboración de alta cultura. Diferentes tipos de academias humanísticas. Estaba la academia platónica, su objeto era predominantemente filosófico. Estaba lo que eran la academia romana, que eran de carácter arqueológico y erudito, y estaba la academia pontaniana, que era de carácter literario. Los maestros en el humanismo, muchos de los más grandes humanistas fueron también maestros, no solo de la categoría universitaria, sino también en el nivel medio. Algunos de ellos, como son Gasparino Barciza, fue profesor de Padua, al mismo tiempo que enseñaban públicamente en una universidad. Mantenían por su cuenta pequeñas escuelas o pensión. Erasmo de Rotterdam se graduó en teología en la Universidad de Turín y muy pronto emprendió su actividad como escritor y filólogo. Como pedagogo, la influencia de Erasmo fue extrema y benéfica en virtud de la humanidad, el equilibrio y la vida de la conciencia. Las necesidades se veían y también hablaba de respetar la progresiva maduración de la personalidad infantil y animaba la lectura de los libros, sobre todo el más importante, o sea, de pueris statim ad liberalitar institutindis. Otro gran pensador de este periodo fue Michel, señor de Montaigne. Montaigne planteaba que los ojos debían ser girados hacia la tierra, hacia los pobres, que con constancia y paciencia les caracterizaba su interés por la escuela. Decía que había que formar en raciocinio, formar un espíritu ágil y crítico, de ahí la finalidad auténtica de lo que es la educación. A continuación vamos a mencionar algunas de las ideas o los aportes pedagógicos del pensamiento de Montaigne. Aportó sus múltiples ensayos. Además de esto, sostuvo la necesidad de enseñar a los niños el arte de vivir. Insistió en practicar el ejercicio físico para la formación integral. Amaba a los animales porque los humanos, al ser pensantes, tienen problemas. La sabiduría animal puede ser mayor a la nuestra. Nos comparaba para que nos aceptásemos. Entonces, la pedagogía de Montaigne se basaba en el desarrollo de las actitudes. La educación, decía, debería ser con dulzura y no severa. Es decir, no dar un castigo para que los niños teman, sino que fatigarlos y educarlos al frío. Para Michel es necesario dar ideas, actitudes y habilidades al niño que les sirva para la vida. Usa la pedagogía del campo, porque a través de esta estrategia los niños aprenden más. Para él, aprender de memoria no es un conocimiento real.
porque el verdadero aprendizaje requiere de que el niño imite un juicio propio o emita un juicio propio. Vamos a hablar sobre lo que es la educación contemporánea. Antes de entrar en tema, vamos a hablar sobre el fin de la edad moderna. Los eventos que cambiaron el sentido a todos estos acontecimientos fue lo que sucedió durante la Revolución Francesa del 1789 y también otros fijan el fin de la edad moderna en la independencia de los Estados Unidos de 1779. Según otros autores, también podría tomarse como marcadores de su fin las guerras de independencia hispanoamericanas. A partir de entonces hablaríamos de la edad contemporánea o la edad contemporánea o contemporaneidad. Durante este periodo, o sea, la edad contemporánea, la ciencia y la cultura entran en un periodo de extraordinario desarrollo y difusión, mientras que el arte y la literatura y el romanticismo, las sujeciones académicas y otros se extienden y se han visto sometidas a un impacto de nuevos medios de comunicación, de medios escritos y audiovisuales, que le provocó una verdadera crisis de identidad que comienza con el impresionismo y progresos que aún no se han superado en estos tiempos. Los acontecimientos fundamentales de la edad contemporánea fueron los siguientes: la Primera Guerra Mundial al inicio del siglo XX y el crack que le sucedió en Wall Street en 1929, que conducen a una época de recesión y de conflictos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial y que provocan una situación de vacío, desolación y pérdida de sentido. También aparecen la escuela y el servicio militar obligatorio, que sirvieron para estimular los sentimientos nacionalistas a través de ceremonias diarias como el izamiento de bandera. Con el mismo objeto se establecieron nuevas fiestas nacionales como la que se conmemora la Revolución Francesa, recordándola el 14 de julio en Francia. La educación del siglo XX. Durante la primera mitad del siglo actual se han realizado considerables reformas a la educación, aumentadas después para darle a la misma características fundamentales basadas en valores científicos y sociales. La universalización de la educación pública, conservando el sentido nacional, la educación universal que sería de beneficio para todos, que conviene o satisface una gran variedad de necesidades sociales, las capacidades e intereses individuales. También es conocida la preocupación por la educación en el siglo actual, especialmente en las últimas décadas. Se intensifica el conocimiento psicológico del educando en forma científica. Además de esto, se estudia y profundiza la influencia del ambiente escolar sobre la educación. Se establecen los valores de los educandos a nivel normal, subnormal y de superdotado a los factores de lo que era la educación adecuada en cada nivel. Se estudian y aplican técnicas pedagógicas. Se ilustra al docente a los efectos del perfeccionamiento cultural y educativo para el mejor conocimiento de la importancia de la función específica de lo que era actuar con seguridad y más fácil al momento de educar. Se promueve la investigación científica, se valora la personalidad, se intensifica el estudio y la aplicabilidad de la educación integral, se advierte lo que es un considerable interés por la docencia, se acuerda al niño su función social, y se le estimula como elemento de lo que es la educación o como ente de la educación.
Además de esto, se concreta en sus realidades cualitativas y cuantitativas la escuela pública. Y además de esto, se extiende esta educación hacia los pobres y hacia los adultos. En cuanto al socialismo en educación, algunos afirman que el socialismo se nutrió notablemente de los valores de la Ilustración. No obstante, esta corriente filosófica apareció por dos causas principales. Una fue la revolución industrial, que trajo como consecuencia un cortejo de desdichas para el proletariado, y el desarrollo de la economía política como ciencia. Aunque el socialismo ya se estudiaba por importantes pensadores como Saint-Simon, desde el siglo XVIII, la educación socialista comenzó a impartirse como tal a partir del siglo XX, cuando se instauró el sistema de la Unión Soviética. Además, también se introdujo en otras regiones como Cuba, China y México en las décadas posteriores. En las escuelas socialistas, los alumnos son instruidos de forma igualitaria, lo que quiere decir que todos deben seguir un trato equitativo y los mismos niveles de estudio sin importar su condición económica. El objetivo de esta idea es formar ciudadanos que contribuyan al desarrollo colectivo y no se dediquen solamente a acumular riquezas y beneficios individuales. Entonces, en cuanto a la tecnología y la información en el siglo XX, son notables los cambios de la educación que se ha tenido a través de la historia. En esta época contemporánea, donde la tecnología se da a conocer y se depende en gran parte de ella, los medios de comunicación forman parte del conocimiento contemporáneo, pero también existen desventajas de las tecnologías. Una de ellas es la incompatibilidad que tiene con el ser humano para socializar con los demás dentro de un contexto. Las tecnologías y la información usadas en educación contemporánea la convierten en un fenómeno social prodigioso en sí mismo, y además de esto, de fácil accesibilidad hacia este. Pero esto no asegura calidad ni integridad en lo que es la educación. En la educación en el siglo XXI, se busca una educación activa donde el estudiante sea capaz de desarrollar su propio aprendizaje y pueda tener un pensamiento crítico para buscar respuesta y solución a las diferentes problemáticas sociales en las que se verá envuelto el estudiante. Tal es el caso donde el profesor del siglo XXI debe de estar preocupado por todo, actualizarse, ser mejor docente cada día y brindar así una educación de calidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje implica que durante este proceso de aprendizaje hay un sujeto que conoce, que es el que puede enseñar, y otro que desconoce, que es el que puede aprender. El que puede enseñar quiere enseñar y sabe enseñar, que es el profesor, y el que puede aprender quiere y sabe aprender, que es el estudiante. Ha de existir pues una disposición por parte del estudiante y también del profesor. Entonces, hasta aquí lo que fue mi participación en este interesante tema. Pasen muy buenas tardes. Estuvo con ustedes Yanilza García Villamán. Espero que esta exposición les sirva para un futuro. Gracias.